Hola, hoy vamos a hacer una visita al Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hacer una visita por este majestuoso edificio que se inserta en el centro de Madrid, construido a principios del siglo XX, terminado en 1919 y un símbolo de la arquitectura española modernista dentro, en este caso, de la ciudad de Madrid. Fue levantado por dos grandes arquitectos que trabajaron bastante también en Madrid, bueno, en otros lugares también, como en Bilbao o San Sebastián, y son el dúo formado por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Este edificio fue inicialmente creado como edificio de correos o edificio de comunicaciones. Tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo XX las comunicaciones, evidentemente, no había internet, no existían unas comunicaciones tan fluidas como existen en la actualidad, ni tan rápidas. El teléfono era algo exclusivo para las clases acomodadas, y además, tampoco es que estuviese demasiado conseguido hasta a estas alturas de principios del siglo XX. Más tarde veremos también cómo se construye un edificio fenomenal también dentro de la misma Gran Vía madrileña, que es el edificio de Telefónica. Pero, como digo, he existido siempre en Madrid. Este centro de correos en principio había estado en la plaza, en la Puerta del Sol, el edificio de correos, pero desde principios del siglo XX se vio la necesidad de cubrir esta necesidad por un gran edificio que centralizase todas las comunicaciones de España. Tenemos que tener clara también otra cosa, y es que aquí en esta misma plaza de Cibeles vemos cómo se insertan varios de los centros de poder más importantes del Estado, no de la ciudad de Madrid, sino del Estado. Tenemos por una parte, inserto dentro del conjunto de lo que es el cuartel general del ejército, tenemos el Palacio de Buenavista. Desde el siglo XVIII fue construido para la familia de los duques de Alba. Luego, posteriormente, tendría otras titularidades. En la actualidad es sede del GEME, el jefe del ejército. Tenemos por otra parte, en la acera de enfrente, tenemos el Banco de España, que es también un lugar, evidentemente. Si el Palacio de Buenavista refleja dentro de esta plaza de Cibeles, refleja el poder militar, en el caso del Banco de España representa perfectamente el poder económico. Tendríamos la Casa de América o Palacio de Lidia, y enfrente estaría esta casa o este palacio de comunicaciones. En la actualidad también sería el Ayuntamiento de Madrid, desde principios del siglo XXI, en el que Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid en ese momento, lo trajese desde la Plaza de la Villa y Casa de Cisneros a este majestuoso edificio. Como digo, forma parte de un conjunto arquitectónico en toda la zona. Además, es una de las arterias principales de Madrid. Determina eso, el paseo del Prado, que se habría formado precisamente. Ese paseo del Prado habría sido construido
en su inicio a finales del siglo XVIII también, en ese siglo de la Ilustración, por el rey ilustrado Carlos III, en el que llamaría esta construcción el Salón del Prado, y se iniciaría precisamente en esta plaza de Cibeles, en el que además en su centro, coronando como guinda de esta magnífica plaza de todos estos edificios, estaría esta escultura, esta fuente de Cibeles tan emblemática y representativa de la ciudad de Madrid. En cualquier caso, como digo, este palacio de Cibeles es un conjunto arquitectónicamente integrado por dos edificios de fachada blanca, ubicado en un barrio histórico de Madrid, en la misma plaza de Cibeles. Es el barrio distrito de Retiro, pero es en el barrio de los Jerónimos. Ocupa unos 30.000 metros cuadrados de lo que habría sido anteriormente los antiguos jardines del Buen Retiro, y también previamente habría pertenecido al terreno que habría pertenecido a lo que fue el Palacio del Buen Retiro. La elección del sitio de este lugar, de este enclave en el que se encuentra el Palacio de Cibeles, en principio pues tuvo bastante polémica. Pues, las obras se comenzaron en el año 1907, y estos dos jóvenes arquitectos que lo realizaron, además habían entrado en una especie de prueba anterior para poder realizarlo. Y bueno, en cualquier caso se inició en 1907 y terminaría en el 19. El exterior, como vemos en el exterior, tenemos eso, como una ampliación en 2 pisos, además hacia la parte de la izquierda por la calle Montalbán, en el que también tendría una continuación este gran edificio. Todo el conjunto es arquitectura, como he dicho antes, es arquitectura modernista. Habría sido construido bajo los principios de la nueva de las nuevas construcciones que se estaban utilizando de la escuela de Chicago y de las construcciones en América, en Estados Unidos, basadas además en hacer una estructura de hierro. Sería básicamente decorada después magníficamente, para que pareciese que esta arquitectura de hierro en el interior pareciese desde fuera un neogótico, que es lo que nos da un poco la sensación desde el interior. Tendríamos como desde el principio de la actividad que se lleva a cabo, la actividad principal que se lleva a cabo de este edificio, habíamos visto cómo habría sido anteriormente, hasta 1856, la Casa de Correos, hasta mediados del siglo XIX, con Isabel II, habría servido como casa de correos el Palacio
o la casa de correos, perdón, de la Puerta del Sol. Desde que se crea esta construcción en 1907, se realiza por una necesidad real de que exista de poder centralizar todas las comunicaciones de España. En eso se va a convertir durante todo el siglo XX, este edificio, que va a ser un lugar. Además de otra cosa, cuando se estuvo construyendo, fue capaz de bloquear Madrid a principios del siglo por la cantidad de materiales de construcción que tenían que acceder a este centro neurálgico de la capital. Pero es que luego, posteriormente, lo que va a ocurrir va a ser que todo el correo postal de España hasta finales del siglo XX va a pasar por aquí, por este lugar, teniendo en cuenta pues eso que va a ser el centro de todas las comunicaciones de España. En la planta baja se puede ver cómo realmente estaban las oficinas, los despachos al público en los que trabajaban cientos de personas, como en los patios interiores estaban primero pues para las carrozas, pero luego para coches, camiones que llegaban con las cartas que venían provenientes también de las estaciones de ferrocarril, y de las que salían otras tantas de Madrid. Con lo cual ha tenido durante todo el siglo una actividad absolutamente frenética. Ha sido un lugar en el que ha habido un trabajo muy importante, como digo, durante muchísimos años. Este proyecto de Otamendi, Otamendi Palacios, que habían realizado como un conjunto arquitectónico tan importante, también tiene esta forma que se le pretendía dar, y que se pretendió dar también a toda la Gran Vía que se estaba construyendo también desde principios de este siglo XX, en el que se intentaba vestir estos nuevos edificios que se estaban construyendo en la capital. Se les pretendía dar un neoclasicismo, un aspecto neoclásico en su exterior. El edificio tardará muchos años en construirse, será un largo proceso, serán 12 años, y se va a ver sometido a varios retrasos y disputas, además, entre los organismos que iban a iniciar iniciar la obra, pero claro, con luchas, como siempre en este país, luchas políticas entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, además de las instituciones, las propias instituciones de la ciudad de Madrid, y la Cámara de Comercio de Madrid, que incluso intentó que no saliese adelante este proyecto, y finalmente ganarían el concurso público que se hizo estos dos grandísimos arquitectos. En el 1907, como decía, se comienzan estas obras, y ya desde 1916 van a tener abiertas algunas partes, aunque el edificio no se finaliza hasta el 18, y se va a abrir al público en general en el año 1919. El conjunto escultórico y también arquitectónico va a llevar, además de estos arquitectos,
un buen número de escultores en los que se encuentra para las cerámicas el ceramista Daniel Zuloaga, o también Ramos Rejano, que se dedica a la decoración interior. Podemos ver en las escaleras esa escultura que tiene que ver con la cerámica en las escaleras, pues que, bueno, pues que nos recuerda el ambiente de la Alhambra de Granada, podría ser. En el 1919, como digo, se inaugura esta gran obra. Fue inaugurada además de una forma oficial por el propio rey Alfonso XIII, acompañado pues de todos los personajes importantes dentro de la política y de la cultura del momento, toda la corriente regeneracionista que había en estos momentos, y bueno, pues un símbolo de la modernidad de Madrid. O sea, sería bueno, pues un momento bastante importante para este proyecto y los que se estaban dando también, como digo, en la zona. Vamos a ver algunos de los aspectos antes de entrar dentro. Luego entraremos en la parte interior y veremos muchos de esos aspectos que comentaba antes del interior, de donde mejor se ve esa estructura que sostiene un edificio que, bueno, tiene esa decoración neoclásica, neogótica en el exterior, pero que sería como un añadido, porque realmente son esa estructura de vigas, de hierro, que se atraviesan clavos de hierro también, y es el sostén básico de esta estructura. Vamos a ver algunas partes de esta decoración que tiene hacia el exterior. Vamos a partir desde el centro, donde me parece que están las figuras más representativas de esta obra, dando precisamente justo hacia la fuente de Cibeles. Tendríamos en el centro, en la misma puerta de entrada por donde accedemos al edificio, tendríamos este magnífico escudo. Fue hecho por el escultor madrileño, como he dicho antes. Trabajaron muchísimos escultores, ceramistas, arquitectos. Uno de ellos, que realizó este escudo de España, fue el escultor García Díaz. Preside no se puede dejar de ver en la entrada justo del ayuntamiento, este edificio de Cibeles, bueno, en el que nos recuerda diversas referencias históricas. Dentro vamos a ver, especialmente en los techos, vamos a ver una pintura que es como una alegoría de la propia historia de España y que está llena de símbolos de nuestra propia historia, de todo, ¿no? Desde los orígenes de los distintos reinos de España, la parte imperial, bueno, hace una alusión a todas ellas y una alegoría con respecto a la religión también muy importante en esas series de pinturas que se van a dar. El edificio era un edificio lleno o completamente miraba el pragmatismo del uso cotidiano, el uso diario. Para eso había sido construido. Es un edificio, un lugar de trabajo, un lugar de mucho trabajo, un volumen de trabajo tremendo, pero a su vez pues se le intentaba dotar de ese simbolismo del poder que representaba, tanto en el exterior como en el interior.
Este escudo de España preside la entrada principal y hace referencias ya a la historia, como tiene algunas curiosidades, como la presencia del cáliz, y las 7 cruces del blasón de Galicia, en sustitución de las 3 flores de lis de la realeza. Bueno, esto es una cuestión que hace, bueno, según cuenta, Antonio Palacios quiso rendir un homenaje así a su tierra, pero se salta de una forma importante pues la tradición y la historia, y bueno, además eso, con un símbolo tan importante como el escudo de España se permite este lujo. Este escultor Ángel García Díaz supone siempre que sería por José Palacios el que diría cómo habría que hacer esto. Tenemos un poquito más arriba, dentro de esta misma entrada, como tenemos una marquesina de hierro y cristal sobre la que se sitúa el arco, flanqueado por 2 pilastras a los lados, monumentales y decoradas a su vez con escudos. Los pilares de los laterales se encuentran rematados por capiteles art déco, además de escudos, y sostienen arcos rebajados con ménsulas en el centro. Aquí lo tenemos. Es absolutamente espectacular esta entrada del edificio. En la siguiente planta vamos ascendiendo, y lo que tendríamos encima del arco, en la planta de arriba, tendríamos una de las partes también más conocida, es la Rubia, como se llamó durante muchos años. Es una de las esculturas más conocidas, también realizada por el mismo escultor que había realizado el escudo, que es don Ángel García Díaz, y representa una diosa femenina clásica con las extremidades vegetales. Vemos que no tiene piernas, sería eso, y durante la década de los años 20 los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid la denominaban la Rubia, como yo os he dicho antes. Hoy se la conoce como la ninfa, y hay quien asegura que entre ella y la diosa Cibeles existe una rivalidad silenciosa. En cualquier caso, se miran una a la otra y bueno, crean una sensación de alivio dentro de este lugar, centro neurálgico de la ciudad de Madrid, en el que hay tanto ruido, tanto bullicio, tanta gente. Bueno, pues si nos paramos, nos apartamos de todo eso, nos retrotraemos a nuestro interior y miramos esta parte, pues podemos ver y entender un poquito toda esta espiritualidad y toda la simbología que además tiene, y la intencionalidad que tenían estos artistas cuando lo hicieron. Al final tenemos la decoración de la fachada, va en aumento a medida que la mirada del espectador asciende en dirección a los torreones. Este es el central. De estos, el más elevado se encuentra justo debajo de esta fachada principal. Hemos ido subiendo hacia arriba, hemos ido ascendiendo, y bueno, tiene una altura, nos dice, de unos 70 metros, y a la hora de diseñarlo los arquitectos dispusieron que tanto la estructura como los numerosos pináculos que tiene de alrededor sirvieran como soporte de los hilos telegráficos. También era un edificio de telecomunicaciones en la que la telegrafía también iba a funcionar. En un inicio también la telefonía. Pero bueno, como he dicho, el avance de la telefónica pues llevó a necesitar de su propio lugar
de trabajo. Bien, vamos a ir hacia los lados. Hemos visto cómo tenemos esas tres alturas, esa división en alturas, son tres pisos que dan al exterior. En el interior estará dividido en más pisos en algunas partes y bueno, luego una apertura interna también importante. No había dicho antes, en la actualidad el edificio está dedicado pues a exposiciones, está centro que lleva toda la, bueno, son espacios además que se utilizan o para exposiciones de arte, de pintura, de fotografía. Bueno, se hacen representaciones cinematográficas o se hacen incluso conciertos y bueno, pues es dedicada para las distintas artes todo este espacio. Ahora, bueno, pues de tener cafeterías y de tener, bueno, también se realiza en época, en Navidades, se pone también el Belén del ayuntamiento en este lugar. Había sido polémico durante los últimos años y pues, ahí está también, además de distintos belenes de colegios y en los que se hacen, ¿no? Pues, competiciones entre los distintos colegios para que los niños, bueno, construyan unos y otros. Normalmente suelen ser temáticos. Seguimos en el exterior, luego iremos a ver ese interior, ese espacio interior. Vamos a ver cómo en esta primera planta y a la derecha de nuestra vista tenemos bueno, algunos elementos escultóricos que son de gran valor artístico. Entre ellos pues son efigies de algunos dioses egipcios, romanos, aztecas. Es una mezcla absolutamente divina de todos ellos. Y bueno, pues que en este exterior no hacen esa referencia, como digo, en el interior todas las pinturas harán esa referencia al simbolismo del poder de la corona española. Sin embargo, bueno, aquí en el exterior está tratado de una forma distinta. Incluso en el escudo de España pues se han permitido el lujo de alterarlo. Eso, como digo, es de gran belleza. Además es una mezcla de todo tipo de todo tipo de épocas, absolutamente maravillosa esta mezcla, eso como dice, de distintas divinidades de los distintos lugares del mundo. Tenemos más a la derecha de nuestra vista algunos otros que bueno, serán también muy característicos en este caso sería del arte románico, que es el arte románico, es el primer estilo internacional que aparece a lo largo de toda Europa y es donde aparecen este elemento que son las gárgolas. Tendría también estrellas, granadas y caballeros con espadas que hacen alusión precisamente a ese periodo medieval que aparecería en el siglo XII. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una gárgola. Las gárgolas, su objetivo fundamental era el de asustar a los malos espíritus y además dentro de un momento en el que la sociedad no sabía leer, no tenía buena instrucción, el enseñarles que fuera de la iglesia lo que había era mal, el pecado, perversión, y estas figuras era lo que representaban. También podía representar el intentar o ser defensoras de lo que había en el interior, que era la pureza,
y era Dios, era la espiritualidad y todas estas cosas. Aquí también va a aparecer en esta arquitectura escultórica del exterior tan magníficamente traída como está. Vemos ya a la parte más derecha, vemos otros motivos vegetales también traídos, bueno, en este caso serán de influencia, como digo, va a hacer alusión a casi todo tipo de arte, de la historia del arte. En este caso es de influencia del arte plateresco. Había sido, además, Palacios había sido un gran admirador de Rodrigo Gil de Hontañón, que había diseñado muchísimos edificios en Castilla, León y la Comunidad de Madrid y en otros lugares. En cualquier caso, aquí tenemos esa escultura vegetal. Bueno, ya aparecería en el arte clásico. La escultura vegetal la vemos en Grecia, la vemos también en Egipto, pero más cerca también, donde hemos mezclado con cabeza de león, más próximo en el tiempo, la podríamos ver también en las representaciones de los musulmanes que no podían hacer representaciones humanas o de la vida o de animales, con lo cual, bueno, pues estas representaciones también serían muy típicas dentro de su arte. A la parte izquierda de nuestra vista continuamos también. Nos hace una pregunta, dice que ¿sabes que su color blanco se debe a la utilización de una roca carbonática del tipo iocalcarenita, conocido como piedra de Novelda? Bien, pues sí, este material se lleva utilizando en la construcción desde el siglo XIII y procede de la provincia de Alicante. Ya he comentado antes cómo además fue capaz esta inmensa cantidad de piedra que hubo que traer para la construcción de este gigantesco bloque que es el Palacio de Cibeles, pues colapsó directamente, colapsó el Paseo del Prado, todo el centro, en realidad todo el centro de Madrid. Tenemos también nos fijamos en otro elemento escultórico que es, bueno, entre ellos hay varios bustos de algunos de los más importantes exploradores que tenemos nosotros en la actualidad. Veíamos en la semana pasada, además, a uno de ellos, veíamos en la exposición del IGN, a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que fueron los artífices de ese viaje expedicionario que resultó al final la primera vuelta al mundo, que fue desde 1519 a 1522. Pues aquí los tenemos también representados. Como digo, pretende integrar toda la historia y la simbología de España, de las distintas coronas españolas y bueno, de todo lo que ha ido ocurriendo en nuestro país. Luego tenemos cartelas vacías y enmarcadas con guirnaldas y coronas, o la tendencia a la geometrización de ciertos detalles ornamentales que reciben la influencia del modernismo de Viena, también conocido como secessionismo. Es una forma de modernismo también que venía de esta zona de Austria, pero que también puede enlazar perfectamente con lo que comentaba anteriormente, puede mezclarse incluso con esa tradición musulmana y bueno, pues todo ello en general se inserta de una forma majestuosa por Antonio de Palacios y Otamendi, que fueron capaces de crear este conjunto arquitectónico absolutamente impresionante. Bien,
y con esto vamos a dejar la fachada, vamos a dejar el exterior del edificio y vamos a entrar, vamos a pasar dentro del edificio para ver cómo es este interior.